Algunos dicen que no hay nada. Algunos dicen que después de la muerte hay solo una eterna oscuridad. Hubo un tiempo en el que reflexionando pensaba que después de la muerte había lo mismo que antes de la vida. ¿Recuerdas cómo te sentías antes de nacer? Antes de vivir. Cierra los ojos e intenta sentir lo que había antes de que tú nacieras. Pues hubo un tiempo que yo pensaba que eso mismo habría tras tu muerte. Pero con el paso del tiempo, mis reflexiones han cambiado y asimismo ha cambiado esta duda que desde siempre ha forjado el camino de los humanos. Esa es la pregunta más importante que nos hemos hecho desde siempre. ¿Qué hay después de la muerte? Y en ese top conocerás 4 de mis teorías favoritas. Y no, dentro de ese top no te hablaré del cielo, ni del hinduismo o de otras religiones. Las teorías que conocerás aquí son modernas, poco conocidas, pero sumamente interesantes. Teorías que te dejarán reflexionando por semanas porque ustedes lo pidieron. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos teorías de la vida después de la muerte más aterradoras que existen. Número 3. ¿Alguna vez has percibido que los sueños corren a una velocidad distinta dentro de tu mente? Puedes soñar que viviste 1 o 2 días completos en tan solo un par de segundos que caíste dormido. ¿Cuánto es el tiempo máximo que sentiste hasta despertar? En lo personal, una vez tuve un sueño que se sintió como horas, pero solo fue un ligero pestañeo de 2 segundos. Por eso es lógico hacerse la pregunta, ¿acaso la mente tiene un límite en la velocidad con la que pasan los sueños? O por otro lado, puede acelerarlos todo lo que necesite. En la película Inception se nos muestra cómo mientras más profundo desciendes en las capas de un sueño, más tiempo puedes navegar en él. Horas en la vida real pueden traducirse en días, meses e incluso años dentro del sueño. Pero ¿cuánto realmente puede extenderse ese tiempo en la mente humana? Existe una historia muy interesante que ha generado diversas reacciones en TikTok respecto a la historia de la lámpara. Lo más probable es que la conozcas, pero de todas formas la resumiré aquí, ya que esta teoría de la vida después de la muerte guarda una estrecha relación con esa historia. La historia de la lámpara la posteó un muchacho, se desconoce la edad, pero probablemente es adolescente. Se supone que es una historia real. Inicia así. El muchacho fue agredido por un jugador de fútbol americano por caminar en su mismo lado de la vereda. El jugador pesaba 147 kilos y él apenas 54. Perdió la conciencia por unos minutos. Luego lo llevaron al hospital para constatar lesiones, pero por suerte no ocurrió nada grave. Los doctores le dieron de alta y se fue a su casa. A los días conoció a una joven maravillosa que, según sus propias palabras, le hacía sentir las mariposas más intensas. Se enamoró al instante, pero le tomó meses de cortejo lograr que ella se fijara en él. Pasó el tiempo y le pidió matrimonio. Estuvieron 2 años casados y tuvieron su primera hija. El chico tenía un excelente trabajo, tanto así que llegaron al acuerdo de que su esposa no trabajaría. Cuando su hija tenía 2 años, tuvieron al niño. Su hijo era la alegría de su vida. Cada mañana entraba en su habitación antes de ir al trabajo para consentirlo a él y a la niña. Un día, al regresar del trabajo, estaba sentado en el sofá y notó que la lámpara era extraña. Tenía ciertos detalles raros. Así no debían ser las lámparas. Simplemente no debería iluminar por cómo estaba configurada. Quedó absorto, incapaz de apartar la vista. De pronto, todo comenzó a fragmentarse. Sentía que perdía la cabeza. De la nada, todo se sintió como un sueño, y debía hacer un esfuerzo por seguir imaginando su realidad. Su conciencia se fragmentaba. La lámpara comenzó a crecer, a tragarse todo a su lado. De pronto escuchaba voces, gritos y un montón de sonidos raros. Luego vino el dolor, un dolor intenso. Su lengua sentía que le faltaban dientes. Eso hizo que despertara. Seguía en la acera boca arriba. Su nuca le dolía. La policía estaba ahí. Lo sentaron en el césped y entre la confusión pidió que llamaran a su esposa. El rostro con el ceño fruncido del policía le hizo notar la verdad. Lo había soñado. Todo lo había soñado. Su esposa, su casa, sus hijos no existían. Su mente había inventado 10 años de vida en los minutos que duró inconsciente. Y es aquí donde entramos de lleno en la teoría del último pensamiento.
Esta teoría sugiere que después de la muerte no hay nada, lo mismo que había antes de que nacieras. Sin embargo, en los últimos 2 minutos de vida, tus últimos 2 minutos de conciencia, tu cerebro entra en un estado de conciencia profunda para regalarte un último sueño. No dura 1 o 2 minutos, dura desde tu edad hasta que falleces de viejo. Si no falleces de forma natural, si no alcanzas a llegar a viejo, tu cerebro crea una realidad donde ya no existe el dolor, el temor, ni nada. Todo resulta bien. Si chocaste, entonces tu cerebro inicia con la idea de que sobreviviste. Si estabas enfermo, logras sanarte en el hospital. Y luego vives toda una vida, 20, 40 o los años que te faltaron, para fallecer por causas naturales. Al igual que la historia de la lámpara, regresas con tu familia, vives más cumpleaños, sales de viaje. Pero hay algo que siempre se repite. Sientes que todo te sale bien. Nunca antes las cosas habían salido tan bien de forma tan consistente. Tu vida se torna más feliz, tus sueños comienzan a cumplirse, la gente que te rodea te trae más paz. Hay momentos difíciles, sí, pero en general, progresas en la vida con felicidad. Así hasta que falleces de viejo, de forma pacífica. Ahora si lograste completar tu vida y viviste plenamente y estás en tu lecho de muerte de forma pacífica, listo para irte. Tu cerebro hace casi lo mismo, pero te trae tus recuerdos más queridos. Es una forma de hacerte vivir lo mejor de tu vida otra vez. Estudios científicos en neurología han documentado numerosos casos de pacientes que al regresar del borde de la muerte o de estados prolongados de coma, relatan vidas enteras vividas en periodos breves. Científicos teorizan que el cerebro, ante la falta de estímulos externos, podría acelerar su capacidad de procesamiento, generando experiencias detalladas que en tiempo subjetivo duran años, pero en realidad física apenas unos minutos. Y es aquí que esa teoría me obliga a detenerme y hacerme la siguiente pregunta. ¿Eres inusualmente feliz? ¿Todo te está saliendo como deseas? ¿Estás logrando imposibilidades? Pareciera ser que el universo conspirara en ayudarte a que tú sigas logrando cosas. ¿Percibes coincidencias que te hacen sentir que eres el personaje principal de este mundo? Si la respuesta a muchas de esas preguntas es sí, intenta recordar. ¿Alguna vez estuviste en peligro de muerte? ¿Alguna vez casi mueres o te salvaste de algo trágico por los pelos? Quizás lograste esquivar ese coche. Lograste detenerte justo antes de cruzar. ¿Algún médico te salvó quizás? Quizás ese dolor intenso en la cabeza, en el pecho, ese desmayo, esa turbulencia agresiva. Recuérdalo. ¿Qué tal si en realidad todo esto, incluso yo, son solo los últimos 2 minutos de tu vida? ¿Qué tal si estás muriendo? ¿Qué tal si nada de esto es real? Las personas que conociste, los logros que tuviste. Ahora con esta idea en tu mente, procura no mirar a tu alrededor, en búsqueda de esa lámpara extraña. Número 2. A continuación conocerás mi teoría favorita, la que me encantaría fuera real. De hecho, de entre todas las teorías es la única que tiene una pequeña parte de su idea respaldada por la ciencia. Sigue siendo esotérico, claro. Sigue siendo una teoría, pero al menos busca a la ciencia para corroborarse. Verás, esa teoría tiene un poco de todo. En realidad, todas las teorías de vida después de la muerte están relacionadas de una u otra forma. En este caso, la idea central de esa teoría proviene del hinduismo. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo. Según su visión, la realidad es una ilusión y todo lo que existe es, en esencia, una manifestación del Brahman, la conciencia universal. El alma o Atman no es más que una chispa de esa totalidad, y al morir el objetivo no es llegar al cielo o al infierno, sino disolvernos en el Brahman, volver al origen. Primero, para entender esa teoría, llamada la fuente, debemos analizar su idea canónica. Es necesario explicar su Dios, porque al igual que en todas las religiones, esta vida después de la muerte depende de la existencia de un Dios. Pero aquí Dios no es un ser barbudo que te mira constantemente. Este Dios no juzga, no tiene rostro, no tiene ojos, no tiene apariencia, no tiene hijos. Este Dios no pide ni le interesa que creas en Él.
En esa teoría, Dios es el universo. Más allá de eso, es la razón de la existencia del universo. Es la mano que controla la evolución, el azar y el destino. En esa teoría se le llama la fuente. Esta idea no sale de la nada. Físicos como David Bohm propusieron que el universo tiene una dimensión oculta de orden implicado, donde todo está interconectado. Lo que vemos como materia es solo la manifestación superficial de algo más profundo, posiblemente mental. Sé que es algo denso, pero lo iré desarrollando de forma cada vez más simple. Bajo la teoría de la fuente, el universo entero sería una mente en expansión. Y los átomos, electrones y protones, las cosas que hemos descubierto y que forman nuestra realidad, no serían solo materia ciega, sino los ladrillos de una conciencia cósmica en desarrollo. Un engranaje suelto no tiene sentido, pero cuando lo insertas en su máquina, revela su propósito. Aplica esta idea a la materia, y si los protones, electrones y partículas fundamentales fueran parte de una máquina mayor desde el inicio. Piensa en esta certeza: las neuronas están hechas de átomos, al igual que toda tu existencia y la de todas las cosas que nos rodean. El monitor, el teclado, tu celular, tus ojos, tu cerebro, todo está compuesto por átomos y tus neuronas también. Pero aquí viene lo interesante: esos átomos no nacieron contigo. Los átomos con los que se formó tu corazón, tu cerebro, tus neuronas, no te los dio tu madre. Ya existían. Tu madre solo los transformó, los agrupó de una forma específica, como quien agrupa los ladrillos para formar una casa. Todos los átomos que te conforman, de hecho, no nacieron en la Tierra. Muchos de tus átomos se formaron en los primeros minutos del Big Bang. El resto se formaron en el núcleo de las estrellas y fueron lanzados al espacio cuando esas estrellas murieron. Eones después, flotaron por el vacío hasta reunirse en planetas y en ti. Todo lo que compone tu mente estuvo primero en el corazón del universo. Existe una forma específica de ordenar los átomos tal que cree en tu mente. Podemos decir, por lo tanto, que el universo tiene la capacidad para crear mentes, crear conciencias. Eso no pasa al azar. Si pudiera pasar al azar, ya sabríamos cómo crear mentes complejas como la nuestra. Pero aún no lo entendemos, y a medida que avanza la ciencia, más teorías surgen de que nuestra mente y el reino cuántico están relacionados. El físico matemático y premio Nobel Roger Penrose produjo la teoría ORCOR, que sugiere que la conciencia emerge de procesos cuánticos dentro de los microtúbulos del cerebro. Y es que yo lo entiendo así: muchas gotas de mar forman el océano. El océano es capaz de crear gotas de mar. En este planeta existe la conciencia. Eso quiere decir que el universo es capaz de crear conciencia, y es gracias a la conciencia humana que sabemos que existe el universo. Dicho esto, ya tenemos los conocimientos básicos para entender esa teoría. Todas las partículas fundamentales son los ladrillos con los que se construye la mente del universo, una mente parecida a la de nosotros, compuesta por entrelazamiento cuántico y energía. Esta conciencia es todopoderosa, conoce y domina todas las fuerzas inexplicables de este universo, la gravedad, el entrelazamiento. Todo eso es parte de sí mismo, por lo tanto puede manipularlo a su gusto. Así es como la fuente crea planetas, pero no intencionalmente. No es que la fuente se siente en algún lugar y decida crear cosas como lo harías tú. No, es más un sentimiento, ganas, el deseo de que algo ocurra. Este deseo intenso de la fuente provoca que las partículas fundamentales del universo se arreglen para formar planetas que después de eones terminan creando vida en un planeta como el nuestro. Porque la magia no existe, las cosas se crean en base a configuraciones lógicas, pero los átomos pueden organizarse para hacer cualquier cosa que quieras, desde algo tan simple como una roca, hasta tan complejo como un cerebro. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Para qué la fuente crearía planetas y a nosotros? En esta teoría, se cree que la fuente como buena conciencia es curiosa y está intentando entenderse a sí misma. Está intentando mirarse, explorarse, o quizás posee un deseo aún inentendible para nosotros. Eso no nos incumbe ahora, solo quiero que entiendas su forma de operar porque aquí viene lo interesante. La fuente es dueña de todo, ¿verdad?
Su deseo crea planetas, expande el universo y también crea la evolución. La evolución hizo que pasáramos de ser bacterias a formas de vida compleja. Pero la evolución no es algo abstracto, responde a ese misterioso deseo de la fuente. Porque si la conciencia está en todas partes, entonces la materia viva es como una arcilla moldeable que el deseo de la fuente puede ir reorganizando, lentamente y a través de la selección natural y del tiempo. Pero más allá de eso, hay algo especial en el cerebro. Su estructura permite encapsular la conciencia, darle forma, organizarla. Es como si la conciencia fuera una energía difusa esparcida en la inmensidad del espacio, algo con potencial pero sin dirección. En este caso, el cerebro actúa como un recipiente, o mejor dicho, como una caja de resonancia. Esa estructura filtra y amplifica la conciencia latente del universo, y la convierte en una identidad, en ti. No es que tú tengas conciencia, sino que eres conciencia que ha tomado forma a través del cerebro humano. Por eso, en esa teoría, el cerebro no crea la conciencia, sino que la sintoniza. Y mientras más compleja es la estructura cerebral, más precisa y definida es la conciencia que puede habitar en ella. El deseo de la fuente, esa necesidad de experimentarse, de verse desde diferentes ángulos, encuentra en el cerebro humano un vehículo perfecto para hacerlo. Lo que antes era energía sin rostro, se convierte en observador, en testigo, en pregunta, en experiencia. Podemos concluir que esta idea sí tiene sentido porque tu cuerpo no es 100% tuyo. Si fuera así, podrías darle la orden al corazón de detenerse, podrías darle la orden a tus células que eliminen a las cancerígenas, de crecer un poco más, de cambiar el color de tus ojos. Todo sería más fácil si tan solo tuviéramos el poder de controlar nuestro propio cuerpo y ADN. Con suerte controlas tus pensamientos. El cuerpo a veces se siente prestado. Cuando te vienen dolores de la nada y no sabes qué es, ¿por qué ocurrió? Si es tu cuerpo, ¿cómo puedes no saber lo que te está pasando? Sé que te he mareado con mucha información, pero ya tenemos todo lo necesario para entender esa teoría. La fuente es la fuerza principal, también llamada la conciencia infinita. Entonces, ¿qué pasa al morir? ¿Qué dice esta teoría al respecto? Cuando naciste y tu cerebro creció en capacidad, pudo sintonizarse con el río de la conciencia y se llenó de él. Allí esa conciencia que absorbió se estructuró en base a tu red neuronal, formando tu personalidad y quién eres. Igual como el agua viaja por las raíces y ramas de un árbol, ese líquido de conciencia viaja por la forma que le diste. Pero cuando mueres, esa conciencia rica en experiencias, recuerdos, sensaciones y deseos, regresa a la fuente. Ahora en la inteligencia infinita del universo hay un pequeño trozo de ti, no tan solo de tú que falleciste, sino de tus recuerdos. Ahora la fuente conoce a quien amaste, lo que quisiste, lo que deseaste. Pero no tan solo eso, ahora que tu conciencia se unió, se subió, se cargó con la inteligencia infinita, también conoce a tus seres queridos. Y aquí es donde viene una parte hermosa de esa teoría. Tú que perdiste a tu madre, a tu hermano, a alguien amado, aún puedes comunicarte con ellos deseando cosas. Debe ser un deseo honesto, que te lleve casi a las lágrimas, que lo sientas en tu pecho. Y en vez de pedirle a Dios que te haga milagros, intenta conectarte de esta forma con tu familiar que yace en la inteligencia del universo, y así podrías llegar a hacer brillar otra vez esa conciencia que te recuerda. Y ahora esa misma conciencia, usando las propiedades del universo, podría torcer los hilos de la realidad para darte lo que deseas. Y de aquí podemos concluir algo más. Aquí no existen las contradicciones que religiones como el cristianismo tienen que lidiar. Como por ejemplo cuando alguien bueno que solo ayudaba a los demás, de pronto fallece por una enfermedad abrupta, o le quita la vida a algún sujeto que solo quería su celular. Lo repito, la fuente no es un Dios con rostro, ni una entidad con planes, no ama ni odia, no salva ni castiga, simplemente es. No vela por nosotros porque no nos ve como separados. Nosotros somos ella, pequeños fragmentos de una conciencia mayor, una red infinita que se expande buscando solo una cosa: conocerse a sí misma, entenderse. En su búsqueda, la fuente se divide en millones de puntos de vista, como si el universo entero fuera un espejo que se rompió en miles de pedazos, millones de pedazos, y cada vida humana, un trozo que refleja un ángulo distinto, una perspectiva de todas las posibilidades que tiene la vida.
Cuando uno de esos fragmentos desaparece, no hay duelo. Así como un árbol no llora por una hoja que cae, porque sabe que brotarán otras. La fuente acepta la pérdida como parte del ciclo, no porque no le importe, sino porque para ella nada se pierde. Todo retorna, todo enseña, todo forma parte de un reflejo. Y en cuanto al mal, la fuente tampoco lo juzga. No hay justicia divina porque no hay juez. Pablo Escobar y la Madre Teresa son ante sus ojos el mismo fenómeno, un nodo de conciencia que simplemente decidió actuar para mostrarnos una perspectiva dentro de las posibilidades de lo que se puede hacer. La fuente entrega el fuego de la mente, pero no dicta qué quemar, en qué la harás arder. Las conciencias hacen con el fuego lo que desean. Matar o salvar, construir o destruir, amar u odiar, no son decisiones que interesan a la fuente. Solo observa, solo aprende, solo evoluciona. El sufrimiento humano, la injusticia, los crímenes no son parte de un plan. No hay propósito secreto, solo el caos de la libertad y el orden de la experiencia. Porque la fuente no busca moral, busca expansión. Y al expandirse, se fragmenta, y en cada fragmento nace una mente, una posibilidad de descubrir algo nuevo. Quizás por eso sentimos a veces un deseo casi incontrolable de entender el universo, de crear. Ese impulso no viene del azar, viene del eco de la fuente dentro de nosotros, una llamada constante a mirar al cielo, a escribir libros, a hacer preguntas, a dejar legado. Porque cada generación que transmite su saber, cada mente que reflexiona, es un paso más hacia el verdadero propósito de la conciencia infinita. Simplemente entender. Número 1. En el cristianismo, si no cumplías con las condiciones de Dios para entrar al paraíso, caías en el infierno, un lugar de tormento eterno, fuego inextinguible, dolor perpetuo. Para los griegos, ese lugar se llamaba el Tártaro, una dimensión oscura donde las almas eran castigadas según sus actos. Los nórdicos hablaban del Niflheim, un mundo helado de desesperanza. En el hinduismo existe el Náraka, una serie de reinos infernales donde el alma paga sus errores una y otra vez. Culturas separadas por océanos sin contacto alguno, imaginando una versión tan parecida de lo que sería el castigo eterno. ¿Fue coincidencia o intuición colectiva? Una verdad enterrada que todos en algún rincón del alma reconocemos, porque si tantas civilizaciones llegaron a esta idea, quizás no es una fantasía, quizás es memoria. Y aquí aparece una teoría brutal, la última que veremos en ese top, una que no busca reconfortarte, sino hacerte dudar de todo. ¿Y si este mundo fuera el infierno? Según esta hipótesis, ya estamos muertos, solo que no lo recordamos, y esta vida que vivimos es en realidad una condena. No hay llamas, no hay demonios, solo sufrimiento cotidiano, una tortura lenta disfrazada de rutina. Piénsalo, para mantenerte sano debes sufrir ejercicio, disciplina, restricciones. Comer algo delicioso te castiga con grasa, colesterol, culpa. Divertirte todo el día es casi imposible porque tienes que trabajar. No puedes amar libremente sin riesgo de ser traicionado. No puedes confiar sin temor. No puedes vivir plenamente sin pagar un precio. Cientos de decenas de castigos diferentes. Por ejemplo, ves por televisión a otros que lo tienen todo. No trabajan como tú, no sufren como tú. Tienen tiempo para ver el atardecer desde una terraza en París. Su trabajo lo completan en un par de días. Tienen tiempo para hobbies, canchas de tenis en sus patios, tiempo para ejercitarse, comida que permite cuerpos esculpidos sin preocupación por el pan de cada día, hijos que estudian en universidades carísimas, sin jamás haberse endeudado ni una sola vez. Viajan como si el mundo fuera un juego de mesa, comen en restaurantes donde una cena vale más que tu sueldo mensual, toman café en tazas doradas mientras tú reutilizas la misma cuchara hace años. Ellos disfrutan, van al espacio, mientras tú solo sobrevives y observas. Y esto ocurre todos los días, en la pantalla, en Instagram, en TikTok, en YouTube.
Todo te lo restregan en la cara con una sonrisa perfecta, como si la felicidad fuera su derecho natural y el esfuerzo tu condena inevitable. Al principio parece una injusticia del sistema, pero no, esta teoría sugiere algo más perturbador. Y si esto no es una simple desigualdad, no es una falla del sistema, no. ¿Qué tal si esto es así? Porque así lo han diseñado. Así tiene que ser. ¿Qué tal si es parte del castigo? Una coreografía infernal perfectamente diseñada para que tú seas espectador de lo que nunca vas a tener, para que la comparación te atormente, para que tu miseria se intensifique cuando veas lo que te falta. Y aquí surge una hipótesis siniestra, una especie de jerarquía dentro del infierno, un sistema de niveles de castigo, donde los más dañinos, los que más fallaron, reciben la peor parte: pobreza, enfermedad, abandono, desesperanza. Si en la otra vida te portaste bien, no hiciste nada muy grave, pero pecaste de igual forma, los que quizás solo rompieron un par de reglas menores, los que mintieron una vez pero no destruyeron a nadie, los que engañaron pero no mataron, ellos viven mejor, visten bien, sonríen, tienen lujos, no porque sean los elegidos, sino porque su castigo es simplemente más suave. Un infierno con aire acondicionado. Nacen en una familia adinerada, mayores oportunidades, pero si en otra vida fuiste un maldito o una maldita, pobreza para ti, enfermedades para ti. Pero, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué hice para merecer esto? Y esa es otra parte escalofriante de esa teoría. No recordar tu crimen, no saber por qué estás aquí, es parte del diseño del sistema. Es así con una razón, porque si lo supieras, dirías, ok, lo merezco. Quizás tendría paz, quizás levantarte a las 6 de la mañana para ir a un trabajo que odias y encontrarte estancado en el tráfico te haría recordar lo que hiciste en la vida pasada. Y dirías, bien, sí, lo merezco, lo aguantaré, aceptarías tu condena y la llevarías con resignación. Pero, si no lo recuerdas, si piensas que no lo mereces, ¿acaso no es eso algo peor? Vives confundido buscando una salida, pensando que la vida te debe algo, que algo no cuadra, y tal vez ese es el castigo real, vivir creyendo que no mereces este dolor, cuando sí lo mereces. Como en aquel episodio de Black Mirror, donde una mujer despierta día tras día, huyendo desesperadamente de personas que quieren matarla. Corre, llora, se esconde, suplica por ayuda, y nadie la escucha, nadie se detiene. Todo para saber que esta es una condena especialmente diseñada para ella. Una especie de parque temático de la venganza. Esa parte es quizás la más cruel, hacerte pensar que eres bueno, que no mereces tanto sufrimiento, pero las cosas malas no dejan de pasarte, porque cuando no sabes por qué sufres, el dolor se vuelve injusto, y el sentimiento de injusticia día tras día puede destruirte más que la tortura física. Esta teoría nos hace cuestionarnos todo, y si realmente merezco esto, si realmente me porté tan mal que las cosas malas me seguirán pasando. Esta teoría también tiene algo para el resto de los animales. Mira a tu gato, a tu perro, y si también fueron condenados, y si las almas más oscuras nacen en formas más vulnerables, tampoco recuerdan nada, ni siquiera pueden razonar como humanos, solo son arrojados a este mundo cruel, a la suerte del humano que se lo tope. Como vacas obligadas a vivir hacinadas, ser comidas, gatos callejeros pidiendo por comida, como cebras que corren sabiendo que un depredador se las va a comer vivas. Miedo constante, y nosotros, que los tratamos como inferiores, tal vez somos solo carceleros dentro de otra prisión más grande. Esta teoría también indica que, si esta es una cárcel, una penitenciaría para almas corruptas, entonces el mundo real no era así. Quizás allá no existía el cuerpo, ni el cansancio, ni la enfermedad. Tal vez lo real era intangible, un plano donde el alma fluía libre, sin temor al tiempo, sin el peso del reloj ni la ansiedad del lunes. Un espacio sin violencia, sin competencia, sin necesidad de demostrar que vales algo para ser amado. Quizás eso era la vida verdadera, una existencia pura, serena, donde todo simplemente era. Y este lugar, esa tierra del caos, con sus normas absurdas y su sufrimiento crónico, es solo una anomalía. Un rincón oscuro del universo donde las almas rotas vienen a purgar su error. Este mundo con su belleza que siempre se escapa, se agota, se va. Su amor que siempre exige, su paz que siempre cuesta, no es el principio de nada, es el final.
Y lo más cruel es que no recuerdas qué hiciste. No sabes qué error fue tan grande como para merecer este destierro. Un castigo silencioso, paciente, perfecto. Un infierno donde no recuerdas tu crimen, pero lo pagas una y otra vez. Así como estas, existen otras teorías igual de interesantes, pero quise poner las que más me gustan. Si quieres que siga explorando ese tema, comenta más teorías de la vida después de la muerte, y haré un siguiente video, debido a que este top ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break.